historia universal, un país puede crecer 47% en un mes. Esa es mi tesis. Ahora, ¿por qué él dijo eso? Porque en abril del 2020 el decrecimiento fue de menos 28. De menos 28. ¿Me escucha, Jackie? Sí. Menos 28 en abril del 2020. Como vengo de una base tan baja, puedo decir que en abril del 2021 se creció 47. Pero fue un crecimiento real, no imposible. Un crecimiento de 47% en un mes sería una situación de sobrecalentamiento de la economía universal que explota. Entonces no es posible. Por eso yo digo que manipulan. Y en efecto han manipulado. El concepto de rebote estadístico no es un concepto mío. Si se ven los informes de CEPAL, el rebote estadístico fue para toda América Latina. Toda América Latina. Cuando en Colombia se decía que la economía creció 7.5 o 8%, Alicia Bárcena decía, el 80% de eso es rebote estadístico. Y nadie le refutó, porque es la verdad. Es el concepto real. Entonces yo digo que el Banco Central se ha dedicado a manipular las cifras para dar la sensación de que la República Dominicana es un referente mundial y no lo somos, más que en el imaginario superficialmente construido por las propias autoridades. Veamos el año actual. Dice el Banco Central que crecimos 2.4%, ¿verdad? Eso es el año 2023. Y dice en su informe que eso es conforme a sus predicciones o proyecciones de fin de año. Una manipulación. Sí es conforme a sus proyecciones de fin de año, es verdad. Y a su producción de principio de año, ¿cuánto fue? Ellos proyectaron que durante el año crecería 4.7 y termina creciendo 2.4. Entonces, escúcheme, pero sus proyecciones iniciales eran que creceríamos por encima de 4 y hemos terminado por debajo de 3. Entonces, usted no acertó en sus proyecciones y eso se llama manipular, porque no dice la verdad completa. Es consistente con nuestras proyecciones de fines de año, pero no es consistente con tus proyecciones de principios de año. Pero una proyección es una proyección que a veces se da o no por factores internos, por mal manejo o por factores externos. Por muchísimos factores. Porque hasta los mismos organismos internacionales se equivocaron también diciendo el crecimiento de la economía, proyectando el crecimiento de la economía dominicana con un número y terminó con otro, pero también ocurrió con otros países. Pero como no, yo no digo lo contrario, pero ocurrió en el nuestro y esto lo quieren negar. Y lo ocultan y lo manipulan, porque reconocerlo no es un delito. Usted proyectó a principios de año que la economía crecería por encima de un 4%. Resultó que creció 2.4%. Entonces, me equivoqué en la proyección. De eso es que se trata. Presidente, yo quisiera pasar a un tema de futuro, el tema de la educación. Aproximadamente se han invertido entre el 2013 y 2023 1.638.000.000.000. A usted mucha gente lo culpó de que usted se opuso, de que en su gobierno no se dio el 4%. Y ahora tenemos un panorama de una inversión monstruosa. Y hoy la calidad de la educación y el aprendizaje de nuestros estudiantes es peor que hace 10 años. Sí. ¿Cuál sería el modelo? ¿Qué idea tiene usted de la educación en un eventual gobierno suyo? Sí, mire, con respecto a que me opuse, no, yo no me opuse así. Yo dije que tenía que ser gradual, no abruptamente pasar de lo que teníamos a un 4%. Puede ser 4, puede ser 5, puede ser 6, pero tiene que ser gradual en el tiempo. Y yo lo probé que así era. Por ejemplo, en el 2004, ¿cuál era el presupuesto para educación? 11.000 millones de pesos. En el 2012, 8 años después, ¿cuánto era? 58.000 millones de pesos. De 11 a 58. De 11 a 58, un crecimiento de un 500% en la ejecución presupuestaria. Encontré la inversión en educación en 1.2% y la dejamos en 2.7%. O sea, fue gradual. Habríamos llegado al 4% y hasta ir más allá del 4%. Bien. Al hacerlo abruptamente, careciendo de un plan específico, hemos tenido los resultados negativos que hemos tenido. En 10 años, del 2013 al 2023, en una década, la inversión, si la medimos en dólares, 80.000 millones de dólares. Y resulta que no mejoramos en ningún indicador educativo. Luego, ¿qué es lo que entiendo que hacía falta? Cuando se habló de la reforma educativa se habló de dinero, pero nunca se habló de un plan educativo. Nosotros propusimos un plan. El plan entonces era STEM. Luego hemos dicho STEAM, tomado de unas siglas en inglés que quiere decir ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas, ¿no? Pero eso le falta el componente de ciencias sociales, humanidades, valores cívicos.
tener esa educación integral, entonces sería con el concepto STEAM. Trajimos científicos del Smithsonian Institute de Washington para explicar lo que era el STEM, educación STEM. Bueno, no se acogió, nadie valoró en aquel momento, hace 10 años atrás, nadie valoró en aquel momento, ¿verdad?, que ese podría ser el modelo. Luego hemos visto que el método se ha adoptado en Estados Unidos, lo ha valorado la UNESCO, y ya aquí empieza a hablarse del tema, pero con 10 años de diferencia. Entonces creo que ciertamente la educación dominicana requiere una modificación en su contenido curricular. ¿Qué es lo que queremos enseñar y para qué lo queremos enseñar? Bueno, estamos ya en la segunda década del siglo XXI. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que este es el siglo, ¿verdad?, del conocimiento, donde incluso la riqueza de un país se va a medir en términos del número de patentes que puede registrar, porque ahí es donde está la creatividad, la imaginación y la fuente de generación de riqueza en este siglo XXI. Entonces, si la fuente de la riqueza radica en el conocimiento cada vez más, necesito crear ciudadanos para el futuro que estén alfabetizados digitalmente, que dominen otro idioma además del suyo, su idioma natural, su idioma materno, en este caso fundamentalmente el inglés, ¿verdad?, que es la lengua franca del siglo XXI. Entonces alfabetizarlo en lo que tiene que ver con la robótica, con lo que tiene que ver con programación desde el kinder. Eso se está enseñando, robótica, codificación desde el kinder, ¿verdad? Entonces usted crea una cultura científica desde abajo, pero al mismo tiempo, insisto, en ciencias sociales, porque es la que te enseña a pensar, en humanidades. No te convierte, digamos, en un autómata conocedor solamente de la ciencia y la tecnología, sino que también aprendes un lenguaje, una forma de comunicación que es fundamental. Y lo otro en valores cívicos. Tiene que formar en valores cívicos, sentido patriótico, conocimiento de la historia del país, de la geografía, condiciones ambientales, y terminas teniendo una formación integral. Entonces, cambios de contenido curricular es uno. Lo otro tiene que ver programas permanentes de formación profesional para maestros. Tiene que adiestrar a los maestros en las nuevas tecnologías. Cambiar el método de enseñanza, hoy es más interactivo. No son conferencias magistrales que dicta un maestro verticalmente a unos alumnos que reciben pasivamente. Hoy es el intercambio, tú pones a la gente a pensar, ¿no? Les traes problemas para que resuelvan problemas. Es decir, parte de la educación tiene que ver orientar a la aplicación del conocimiento a la solución de problemas. Lo otro es formación de liderazgo. Liderazgo significa trabajar en equipo, el esfuerzo colaborativo, cómo el conjunto es superior a la individualidad. Eso tiene que ser enseñado en el aula. Entonces sí, tiene que haber una modificación sustancial en todo lo que concierne a la educación. Exámenes. Mire, con los exámenes PISA, yo creo que en el fondo estamos empezando a familiarizarnos con lo que son los estándares internacionales, que no es que usted responda de memoria un concepto. ¿Qué es biología? Biología es la rama de las ciencias naturales que estudia la célula. No. Te ponen un problema para que resuelvas el problema. Lo que se quiere ver es su capacidad de razonamiento, no su memoria. Entonces no se gana a resolver problemas, sino que está orientada a una pasión memorística constantemente. Entonces, esos cambios se van dando. Los exámenes internacionales, a los estudiantes se les adiestra a tomar esos exámenes. En mi experiencia como estudiante en Estados Unidos, desde el 6º grado de la primaria, te dan unos exámenes regionales que están estandarizados y te pasas buena parte del año escolar aprendiendo a tomar el examen. Y lo mismo pasa cuando estás en 8º y lo mismo en el high school. Tú tienes que aprender a tomar esos exámenes. Ya luego cuando vas a la universidad, el GRE, el LSA, tienes que aprender a tomar exámenes estandarizados. Y existen industrias que publican libros con modelos de exámenes para que aprendas a tomarlo. Los médicos dominicanos, cuando quieren tomar la licencia, se someten a exámenes estandarizados. Nosotros no tenemos esa cultura. Eso es lo que aparece en PISA. Tenemos que aprender, a los maestros dominicanos tienen que orientar a los estudiantes a tomar exámenes de ese tipo. De manera que en educación hay todo un mundo por cambiar, y eso toma tiempo, no se echa de la noche a la mañana. Puedo tener todo el dinero del mundo, pero no hay una relación proporcional entre volumen de la inversión y calidad del desempeño en materia educativa. Es un proceso. Doctor Fernández, el eslogan de su campaña
o del grupo, mejor dicho, que le acompaña, porque usted va como candidato presidencial por el partido Fuerza del Pueblo y por grupos aliados. Pero hay una gran alianza que se llama Rescate RD. Rescate, según dice el diccionario, que es recobrar por precio, por la fuerza, lo que el enemigo le ha quitado o le ha cogido. Entonces, tenemos que la República Dominicana actualmente, dice Transparencia Internacional, que ha sido de los países, 2 de los países de los 7 del mundo, 2 del área, que hemos crecido, que hemos mejorado en la percepción de la corrupción. Obviamente que si eso ha ocurrido en los últimos 10 años, de 28 a 35, es un logro para el país. Pequeño, pero es un logro, porque todo lo que sea una curva, y si es para arriba de mejoría, es bueno. También tenemos que solo Guyana y la República Dominicana han mejorado últimamente en las décadas. El Foro Económico Mundial dice lo mismo. Tenemos un crecimiento de la economía de 2.4 cuando en los países de la región fue un 2.2. El turismo ha mejorado significativamente, estando dentro de los países del área en segundo lugar y México lidera. Vimos que hace unos meses también la calificación de riesgo país aumentó un poquito, es decir, favorablemente para la República Dominicana, y el país parece que marcha con luces y con sombras. Entonces, en medio de ese panorama, y la Organización Mundial del Turismo reconoce que la República Dominicana ha tenido un crecimiento, celebramos la llegada de los 10 millones de turistas y otros avances que supuestamente hemos tenido, que el Ministerio Público está haciendo su trabajo, que el Poder Ejecutivo no está interfiriendo con la justicia, pudieran verse esos como logros, es decir, como luces, sombras, hay sombras. Entonces, si hay luces y hay sombras, ¿de qué va a rescatar Leonel Fernández y el grupo que le acompaña a la República Dominicana? Rescatarla de las sombras. En efecto, si hay sombras, hay que rescatarla de las sombras, y a eso aspiramos. Entonces, ¿con cuál elemento diferenciador, presidente? Porque ya usted lo ha sido en 3 oportunidades, 12 años. Y en medio de un panorama que hay una policrisis mundial, y justamente el 24, que hay tantas elecciones y tantas situaciones internas y externas de los países, realmente la situación se torna con mucha tensión para esta región del mundo. bueno, fíjese. ¿Cuál es su elemento diferenciador? Yo llegué en el año 2004 como resultado de una crisis, la crisis bancaria del año 2003, y superamos esa crisis. Pero no hay crisis ahora, supuestamente. Superamos, no, quiero decir que en condiciones desventajosas de una crisis la superamos. En el año 2008, la crisis financiera global nos afectó. La crisis de los precios del petróleo, $147 el barril, y la superamos. O sea, nosotros navegamos sobre crisis y la superamos todas. Y en promedio, la economía dominicana durante mi gestión creció cerca de un 7% promedio anual, en medio de crisis. ¿Verdad? Entonces la crisis, o tú zozobras frente a la crisis o superas la crisis. Y yo lo que digo es que este gobierno ha sido muy cosmético y muy mediático. Entonces, no es comparable el 2.4% de crecimiento del PIB, que es el más bajo nivel de crecimiento que ha tenido República Dominicana fuera de los años de crisis. Entonces, esa es parte de las sombras. Queremos rescatar a la República Dominicana de esa sombra de bajo crecimiento y volverla a llevar a un crecimiento que esté por encima del 6%, como era cuando yo dirigí los destinos de este país. Ahí rescatamos eso. Y al rescatarla de nuevo del bajo crecimiento significa generar empleos, significa dinamizar la economía, significa salir de la pobreza, porque no es consistente el dato de que usted baja pobreza cuando la economía no crece. Usted tiene que ser consistente en el razonamiento. Usted ve, ese no pasaría el examen PISA. No lo pasaría, porque si la economía no crece, ¿cómo que baja la pobreza? ¿Verdad? No es consistente el razonamiento. Y el entorno internacional definitivamente influye en la economía y en lo que pasa localmente en los países. Y tenemos un entorno internacional impredecible por muchas razones, que usted conoce mucho mejor que nosotros. Claro. Además de las guerras, lo que implican los commodities, los precios, el petróleo,
variables, cambio climático que no controlamos. ¿Cómo crecer? Porque estos factores que son externos, que no son nuestros, influyen en lo que pasa en el país. Totalmente. ¿Y qué ha hecho el gobierno para mitigar el impacto de esos factores externos? Cobijarse en la deuda. ¿Y a dónde llega la deuda? 40.000 millones de dólares en 3 años. Eso no tiene antecedentes en la historia financiera de la República Dominicana. Este gobierno en tan solo 3 años ha acumulado un nivel de deudas mayor desde que se fundó la República hasta que ellos llegan al gobierno. Entonces han utilizado la crisis internacional para justificar esa deuda desmesurada que se ha tenido. Por lo tanto, ellos han aprovechado la crisis para acumular unos recursos que no le han servido de nada para hacer que la economía crezca. Y en términos de crecimiento, ellos dicen, bueno, América Latina, República Dominicana siempre estuvo liderando el crecimiento económico de los países de Centroamérica. Estaba a la par con Panamá. Hoy día, con ese 2.4, República Dominicana está por debajo de Guatemala, está por debajo de El Salvador, está por debajo de Nicaragua, está por debajo de Costa Rica, cuando éramos los líderes de crecimiento económico de todos esos países. Son las sombras, y de esas sombras que queremos rescatar a la República Dominicana. Hablando de deuda, presidente, la deuda pública consolidada ronda los 72.000 millones y más del 60% del PIB. Para el presupuesto del año que viene, el pago de intereses va a consumir el 25% de los ingresos tributarios. Sin embargo, el gobierno dice que no, que el manejo de los pasivos ha sido exitoso y que no hay problema de sostenibilidad fiscal. Sin embargo, muchos economistas advierten que si no hay una reforma fiscal en la próxima administración, corremos el riesgo de tener un problema de sostenibilidad fiscal. ¿Comparte usted la idea de una reforma fiscal en el primer año de un próximo gobierno? Bueno, recuerde que el concepto de reforma fiscal estuvo en la Ley sobre Desarrollo Sostenible de la República Dominicana.